Benditas sean siempre las redes sociales porque nos permiten llevar la palabra de Dios, ¿no? Hasta sus hogares. Bueno, hoy día el Señor nos estaba hablando en esta palabra: Egipto se convertirá, ¿no? Pero mejor creo que dijéramos: vuelven los hijos de Dios a Él, ¿no? A nuestro Dios, porque verdaderamente yo ayer conversaba se convocó una reunión en la familia, ¿no? Y como que les decía de que ya sin Dios no se puede vivir. Yo mi vida particularmente ya no sabría vivirla sin Él. Eso es lo que les decía, ¿no? Y eso es lo que yo les transmito. Miren, aquí en la palabra de Dios justamente es lo que estamos viviendo en este momento, en esta, yo diría, bendita pandemia, ¿no? Le estamos viviendo estos momentos tan difíciles porque en algunos casos nos está haciendo entrar un poco a nuestros hogares, a nuestra familia, quizás en las diversas formas, ¿no? Pero de alguna manera, estando en comunidades o no estando en comunidades, hemos estado alejados de Dios, en cualquier forma. Pero miren, esclarecedora es la palabra cuando nos habla en Isaías, en el capítulo 19, ¿no? Como que ese pueblo que está alejado de Dios volverá al Señor. Entonces, si hay un pueblo que no conoce a Dios y viene a Él, ¿cuánto más los que somos hijos de Dios, los que estamos en el camino de Dios, los que creemos en Dios, los que estamos ahí en este camino, en ese batallar? Ustedes que, esta comunidad que invitan y que tiene un nombre muy comprometedor, soldados de Cristo, ¿no? Imagínense, los que juegan fútbol luchan por ganar. ¿Y los soldados de Cristo por qué luchan? ¿Se han puesto a pensar, hermanos? Soldados verdaderamente es aquel que se pone la armadura de Dios y lucha no con tus fuerzas, sino con el poder de Dios. Ni siquiera para decir que vas a derrotar las fuerzas del mal, porque Dios ya las derrotó en la cruz. La cruz es un signo donde ha sido vencido el mal, la muerte. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como nuestra carne es débil, no caer, o volver a ese Egipto, o volver a nuestro pecado, o volver a nuestra vida antigua. Como quien dice, al hombre viejo, dice la palabra de Dios, y renovémonos en el hombre nuevo. Escuchemos lo que dice en Isaías, en el capítulo 19, desde el versículo 16. Dice: ese día, cuando habla de egipcio, habla de un país alejado de Dios. Ese día los egipcios comenzarán a temblar de susto y de terror, como las mujeres cuando vean que Yahvé agita su mano. Egipto le tendrá miedo al país de Judá, que es una de las tribus de Israel. Cada vez que alguien se acuerde de los judíos, se pondrá pálido de susto, porque recordará las amenazas de Yahvé, de los ejércitos, nuestro Dios. Entonces habrá en Egipto 5 ciudades que hablarán la lengua de Canaán y que jurarán por Yahvé de los ejércitos, y de ellas una se llamará Ciudad del Sol. Aquel día se levantará un altar a Yahvé nuestro Dios en medio del país de Egipto. Estamos hablando, se levantará un altar a Yahvé en medio de un país pagano. Y cerca de la frontera se colocará un monumento de piedra a Yahvé nuestro Dios. Este será para Yahvé nuestro Dios de los ejércitos una señal y un testimonio en el país de Egipto. Y cuando se vean oprimidos y pidan socorro a Yahvé nuestro Dios, éste les mandará un Salvador que los defenderá y libertará.
Así Yahvé dará a conocer a los egipcios, y estos, al conocerlo, le honrarán con sacrificios y ofrendas, harán votos a Yahvé y los cumplirán. Esto es palabra de Dios. Hermanos, ¿qué mensaje nos está dando nuestro Dios? Nos está hablando cuando en la Biblia escuchamos egipcio, filisteos, ¿no? Estamos hablando de un pueblo idólatra, de un pueblo que no conoce a Dios. Estamos hablando de un pueblo que ni siquiera quiere participar en ese Dios desconocido. Entonces, como nosotros hasta hoy seguimos a un Dios para muchos invisible, ellos querían tener un Dios visible. ¿Y qué hacían? Hacían sus estatuas, hacían tantas cosas visibles a los ojos para que pudieran seguir a cosas creadas por el hombre y no aquello que es manifestación propia de un Dios en su espíritu, porque Dios es espíritu, pero ese espíritu se encarna en las entrañas de una mujer, de una hija que viene de la creación de Dios, de María Santísima, y del vientre nace Dios. O sea, nace el hombre sin dejar su divinidad, eso lo sabemos. Pero ellos querían ver, sí, eran medios Tomás, ¿no? Creo que a veces los Tomás quieren ver, tocar para creer, ¿no? Y si no hay algo con que yo toque, alguien que me toque, entonces no voy a creer. Entonces eso es, a ese Egipto es lo que Dios está ahorita dirigiendo a ellos. Ese día, dice, los egipcios comenzarán a temblar de susto y terror. Dice, como las mujeres, dice, cuando vean que Yahvé agita su mano. Egipto tendrá miedo, dice, al país de Judá cada vez que alguien se acuerde de los judíos. Se pondrá pálido de susto porque recordará las amenazas de nuestro Dios. Entonces habrá, dice, en Egipto 5 ciudades. Cuando habla de las cantidades no se refiere exactamente a lo que nosotros podamos ver, sino que de todo un sinnúmero de ciudades, 5 ciudades, o sea, 5 lugares, son los que van a ver la manifestación de esta. Y una de ellas, dice, será Ciudad del Sol. Cuando habla de ciudad, habla de un lugar, y cuando habla del sol, habla de una luz. Entonces, como que esas ciudades oscuras se convierten en luz por la mano de Dios. O sea, siempre la Biblia, la palabra de Dios, no podemos seguirla literalmente, sino cuál es el mensaje que Dios quiere darnos a nosotros a conocer. Si se dirige a un pueblo pagano y está hablando de una transformación, dice, aquel día se levantará un altar a Yahvé en medio del país de Egipto. Ustedes, hermanos, ¿ustedes pueden entender lo que está hablando el Señor para esta época? ¿Cuánta gente rechaza a Dios? ¿Cuánta gente no quiere conocer a Dios? Ocurre en la familia, dentro y fuera de la familia, en el trabajo, fuera y dentro del trabajo. Ocurre en las comunidades, dentro y fuera de las comunidades, aún en los que estamos en el camino de Dios. Hay uno que dice, ¿crees en Dios? Claro, pues hermanito, ¿tienes fe? Sí, pero cuando viene la prueba, viene algo donde tú tienes que desarrollar tu fe, retrocedes, como esta pandemia. Mucha gente ha retrocedido y se ha escondido de miedo y se olvidaron de la mano de Dios. Yo les decía a mis hermanos en la prédica anterior, si nos pusiéramos el mundo entero de acuerdo a que esta pandemia desaparezca en el nombre de Jesús, hermano, yo creo asegurar de que en ese momento desaparecería la pandemia, virus, enfermedades y todo, y tendríamos un pueblo completamente sano, porque la palabra de Dios dice así, yo sanaré la tierra, pero no lo creemos. Hoy día en el Evangelio, no, hablaba Jesús, denle de comer a toda una multitud, dice que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Estamos hablando de más de 10,000, 15,000 o 20,000 personas, entre hombres, mujeres y niños. Pero la palabra dice, solamente habla de 5,000 hombres. Entonces, imagínense, solamente tenemos, dice, 2 panes y 5 peces. ¿Qué es esto para tanta gente? Entonces, ese es el pensamiento humano. Por eso que Jesús le dijo a Pedro, es que tú piensas
como los hombres y no piensas como Dios. Si nosotros pensáramos como Dios, tendríamos que invocar la sabiduría de Dios a nuestra vida para pensar como quiere el Espíritu Santo manifestarse en nosotros, como un don, como un regalo para entender cuál es el mensaje de Dios para mí. Olvídate el de tu costado. ¿Qué quiere Dios para mí? Es que paramos juzgando, es que tú no hiciste esto, es que paramos mirando al resto. Mira tu interior, mira lo que Dios quiere hacer en ti. Dice la palabra de Dios, aquel día a mí de verdad que me sorprende y un poco que extraña lo que dice Dios. Aquel día se levantará un altar a nuestro Dios, a Yahvé, en medio del país de Egipto. Hermanos, en medio del país de Egipto, en medio de un país idólatra, en medio de un país que no cree en ese Dios desconocido, se levantará un altar para Dios. Y es más, dice, y cerca a la frontera se colocará un monumento de piedra a Yahvé. Hermanos, aquí estamos hablando que nuestro Dios está diciendo se levantará un monumento de piedra. Y el erigir un monumento es una imagen a nuestro Dios. Y si el mismo Dios, ya eso de las imágenes lo hemos hablado cuántas veces, ¿no? En la serpiente de bronce, lo hemos hablado en esos dos querubines, que Dios mismo ordena esas imágenes. Y hoy día vemos nuevamente, hay una nueva imagen que Dios dice, un monumento de piedra a Yahvé. O sea, otra imagen. Pero cuando las imágenes vienen de Dios, bendito sea Dios. ¿Y qué significa esto? Dice el Señor, que estos signos, esto será para nuestro Dios una señal y un testimonio. ¿Cuál es la señal? La señal es de que podemos ver un altar en medio de la ciudad de Egipto, un medio pagano, un altar para Dios, y la señal es el monumento. Esto es lo que nos dice el Señor. Pero ¿cuál es el testimonio? El testimonio es más importante, porque en el testimonio es la manifestación de Dios que hace en su pueblo, y hay un pueblo que vuelve a Dios. El erigir una estatua, el erigir un monumento, en el poner un altar para Dios, significa que los que ponen creen que hay un Dios, creen que es ese Yahvé, creen que es ese Dios. Entonces, ese es el testimonio en un país lejano, un país pagano. Dice, ¿y cuál es la promesa de Dios? El Señor en el versículo 20 dice, y cuando se vean oprimidos, ¿qué pide el Señor que nosotros hagamos? Pidan socorro a Yahvé, clamen a su Dios. Este les mandará un Salvador que los defenderá y los libertará. Hermanos, esta palabra ya se ha cumplido. Se ha cumplido en el Antiguo Testamento, se ha cumplido en el Nuevo Testamento. Cuando vemos nosotros a un pueblo oprimido del hombre por el hombre, Dios envía un libertador llamado Moisés para sacar a un pueblo de la esclavitud del hombre, por el hombre, a un país que el Señor dice donde mana leche y miel. Esa es la libertad que da Dios de un pueblo oprimido. Y cuando vemos en el Nuevo Testamento, y esta palabra como una profecía que se cumple para nuestros días, y cuando se vean oprimidos y pidan socorro a Yahvé, éste les mandará un Salvador que los defenderá. Ya nos envió el Salvador, Jesús el Señor. Pero Jesús no nos viene a liberar de la opresión del hombre, del esclavo, frente a un amo, no, sino de la liberación y de la opresión del pecado, la opresión de estar viviendo en nuestro Egipto. ¿Qué significa vivir en nuestro Egipto? Significa vivir aprisionado por el mal, como que agradados por el castigo. Y eso no quiere Dios. Hermanos, nosotros ya no tenemos que sufrir. Y nosotros no, hay una congregación, un templo, no sé qué cosa es. Dice, para de sufrir.
es que todo el dolor del pueblo, el dolor del mundo, lo cargó en la cruz Jesús el Señor. Ahí Isaías lo explica en el capítulo 53. Porque Él cargó con todas nuestras dolencias. Él cargó con todos nuestros pecados. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, pero eran nuestros pecados los que lo aplastaban. El Señor ha pagado todo. O sea, nosotros verdaderamente somos libres. Pero ¿qué sucede con nuestra vida? Nuestra carne frágil nos arrastra a hacer el mal. Nuestros ojos tendenciosos nos llevan a tener miradas lujuriosas, miradas mentirosas, boca que miente, oídos que les gusta escuchar cosas sosas, vacías, por no decir chismes, que no agradan a Dios. Hermanos, hoy día el Señor nos está mostrando algo, que si va a volver un país, cuando habla de Egipto estamos hablando de un país pagano que no conoce a Dios o que no le sigue a Dios. Estamos hablando, el Señor nos está haciendo ver que si ese pueblo pagano vuelve a Él, si aquellos que no lo conocen están viniendo a Él, ustedes, dice el Señor, que están en mi camino, no me escuchan, no confían en mí. Entonces el Señor también, hay una voz que viene desde lo alto y nos dice, vuelvan a mí. O sea, ¿qué nos cuesta confiar en Dios? ¿Cuánto nos cuesta confiar en Dios? Hermanos, si Dios ha hecho los cielos y la tierra, y si tú te puedes mirar tu cuerpo, que es una maravilla que ha creado Dios, algo que los hombres están intentando hacer réplica de Dios con clonajes y tanta cosa, pero crear algo como lo ha hecho Dios, jamás podrán alcanzarlo. Cuando yo estaba, les decían, cuando yo estaba en Egipto, miraba, hermanos, la selva inmensa, miraba el Amazonas inmenso y miraba la ciudad al otro costado. Y la palabra de Dios dice, porque yo hice las fosas profundas para depositar las aguas. Cuando yo veía ese Amazonas así majestuoso, una selva así imponente, yo miraba los cielos y decía, Señor, ¿cómo lo hiciste? ¡Qué maravilla! Ni 1000 ni 10,000 arquitectos podrían hacer esta tierra. Entonces, si Dios puede hacer todo eso, hermano, el problema que tú tienes en este momento es como una arena en medio de un desierto. Es como una gota en medio del mar. ¿Y te preocupas por eso? Natalie, ¿te estás preocupando por eso? No. Significa que el Señor nos está hablando, pueblo mío, si hay un pueblo que no me conoce, quiere confiar en mí, está erigiendo, ¿no?, un altar para mí, está haciendo un monumento para mí, se está ofrendando para mí, y ellos y lo que están haciendo es una señal de su conversión. Eso es su testimonio. ¿Cuánto más Dios quiere que los que creemos que estamos siguiendo a Dios, los que creemos que estamos siguiendo a Dios, no lo hacemos en la forma que Dios lo quiere? Promesa de Dios. Isaías 19:20. Y cuando se vean oprimidos y pidan socorro, Yahvé, nuestro Dios, les mandará un Salvador que los defenderá. Hermanos, yo les pregunto, ¿esta pandemia te oprime? ¿Esta pandemia es digna de pedirle socorro a Dios? Díganme, contéstenme. ¿Ustedes creen que debemos clamarle a Dios por esta pandemia? Pero ¿cuánto tú lo crees? De lo que tú le estás clamando, Dios te está escuchando. ¿Y cuánto crees, si crees tú que si Dios te escucha, Él te concederá lo que tú le pides? Hermanos, ¿sabes cómo nos ve nuestro Dios? Dios nos ve. Yo veía a sus hijitos de mi hermana Carlita, ¿no?, tan pequeñitos,
¿Y usted cree que la más pequeñita, que cuando le pide algo a su papi, papi Alberto, alcánzame un vasito de agua que tengo sed, ¿tú crees que no se lo alcanzará? En estas pequeñas cosas, hermano, y cuando hay dificultades, ¿ustedes creen que si sus hijos se están acercando y se pueden quemar al fuego y tienen temor y gritan, papi, ¿tú crees que su padre no los asistirá? ¿Cuánto más nuestro Dios, que nos ve así como niños, si ve que estamos en medio de una pandemia, Dios está esperando que le clamen, pero en confianza, en confianza. Dice, así Yahvé se dará a conocer, nuestro Dios se dará a conocer, así Él se dará a conocer. Miren, hermanos, en el capítulo 3 de Oseas, en el versículo 4, dice, la palabra de Dios dice, porque también por muchos días los hijos de Israel quedarán sin rey. Los hijos de Israel, o sea, los hijos de Dios, quedarán sin jefe, sin sacrificios, sin piedras sagradas, sin consultas a Yahvé, sin ídolos para proteger su casa. Después, dice, volverán los hijos de Israel, buscarán a Yahvé, su Dios, y a David, su rey. Cuando llegue el momento acudirán llenos de respeto a Yahvé para recibir sus beneficios. Hermano, cuando tú le clamas a Dios, o sea, a veces nosotros decimos, nuestro Padre, claro, pero hay algunos que dicen, no, lo tratan con una indiferencia, no sé de qué forma tan despectiva. Sí, el viejo ya lo sabe. O sea, como si fuera, hermano, a la palabra, recuerda que es tu Dios, es tu Padre, pero es tu Señor. Y dice la palabra de Dios, cuando llegue el momento, llegarán llenos de respeto. O sea, lo primero que tenemos que hacerle cuando nos dirigimos a nuestro papá es con mucho respeto. Yo no le puedo hablar a mi padre como quiero, a mi papá carnal o a mi papá espiritual. Tengo que dirigirme con respeto porque es mi padre. Y eso va a mover el corazón de Dios. ¿Cuánto nos ama Dios? Hermanos, yo siempre les digo, les decía una vez que estuve predicando en una jornada y de verdad que me quebré con esta palabra en Oseas 11. Todo el capítulo 11 de Oseas es hermosísimo. En el capítulo 11 de Oseas es como el hijo pródigo. Otro capítulo preciosísimo donde se ve la misericordia de Dios. Y dice, en Oseas, por ejemplo, dice, cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Pero mientras los llamaba, escucha que dice el Señor, más se alejaban de mí. Cuánta tristeza habrá en su corazón. Dice, cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Y ellos, dice mi pueblo, ofrecieron sacrificios a sus baales y quemaron inciensos a sus ídolos, a sus dioses. Dice la palabra de Dios, yo su Dios, sin embargo, les enseñaba a andar, sujetándolo de los brazos. Pero ellos no entendieron que yo los cuidaba. Mira cómo te está hablando Dios. Ellos no entendieron cómo yo los cuidaba de ellos. Yo los trataba con gestos de ternura, como si fueran, dice, personas, porque no se comportaban como personas, sino como cualquier cosa. Porque eso dice la palabra de Dios. Era para ellos como quien le saca el bozal del hocico, dice. O sea que está hablando que nos comportamos como animales. Y les ofrece lo mejor, el alimento y la vida. Pero escucha lo que dice el Señor. Como Él nos conoce, dice, pero mi pueblo volverá. Volverán a Egipto, ya que no han querido volver a mí. O sea, si, como dice el Señor, ¿quieres vivir en el pecado? Vivirás en lo peor. Porque esa fue tu decisión. Mira que yo te he dado a elegir, dice el Deuteronomio, entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición, entre el bien y el mal. Elige la vida, dice el Señor. Pero volverán a Egipto, dice el Señor, con su corazón desgarrado, dice Dios, ya que no han querido volver a mí. Tendrán por rey a Asiria, pueblo pagano.
La espada arrasará sus ciudades, exterminará a sus hijos y se saciarán sus fortalezas, porque no quisieron volver a mí, volverán a donde ustedes quieren. Mi pueblo está pagando ahora su infidelidad. Y dice nuestro Dios, llamen si quieren a sus baales, a sus brujos, como quien dice, pero nadie los levantará. Pero hay una expresión en el versículo 11:8, donde dice, pero ¿cómo voy a abandonarte? Mira cómo habla Dios. Pero ¿cómo voy a abandonarte? ¿Cómo tu Dios no te va a rescatar, Israel, pueblo mío? ¿Será posible que yo te abandone? ¿Que te trate igual que a Zeboín? ¿Como a Adma? Mira que mi corazón se conmueve y se remueven mis entrañas de amor por ti, Dios mío. Y decimos nosotros que Dios nos ha abandonado. Y decimos nosotros que ¿dónde está Dios en medio de la pandemia? Y decimos nosotros, ¿a dónde está ese Dios de promesas? Y decimos blasfemias e injuriamos la palabra de Dios. Si el Señor está hablando desde lo alto, ¿cómo puedo abandonarte? ¿Cómo podré dejarte, pueblo? Tú elegiste esos Baales, tú elegiste. Tus decisiones te llevaron a esto. ¿Por qué? Porque está un pueblo caminando sin Dios. Porque se ha olvidado del mismo Dios. El corazón de Cristo sangra. Hermano, cuando le traspasan el corazón con una lanza no es casualidad. Cuando le traspasan el costado de Cristo y le atraviesan su corazón, no es casualidad que brote sangre y agua. Son los sacramentos de salvación. La sangre y el agua son sacramentos de salvación. El agua que brota del corazón de Cristo es el bautismo que quiere hacerte como un hijo nuevo. El hombre viejo pasa, dice, lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Es Cristo que llega. Y la sangre que brota del corazón de Cristo es la Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Señor, que Él se dona. ¿Cuánto le hacemos sangrar el corazón? Ese atravesar la lanza no es una casualidad, o por ahí que vino un soldado. No, no. Hermano, la palabra de Dios es inerrante, sin errores, es perfecta. Gloria a Dios. Por eso que el Señor dice, ¿cómo no? El Señor se pone como un niño. Es un Padre amorosísimo. ¿Cómo no te voy a rescatar, Carlita? ¿Cómo no te voy a rescatar, Anita, María Rosa, Juan? ¿Cómo no te voy a rescatar? Aunque te hayas alejado de mí, yo vengo en tu auxilio. Yo soy tu libertador. Yo soy tu Dios. Soy tu médico. Soy tu medicina. Soy el que limpia las pandemias. Pero ¿cuánto estás confiando en mí? ¿Tú sabes cuántas veces dice la palabra de Dios, no tengas miedo? Te voy a decir exactamente 365 veces dice la palabra de Dios, no tengas miedo, no temas. Esto, hermano, esto es palabra de Dios. El 365, tú sabes a lo que se está refiriendo. Son los días del año. 365 días tiene el año y 365 veces dice la palabra, no temas, no tengas miedo. ¿Por qué tienes miedo? Si hoy día el Señor te está diciendo, ¿cómo crees que yo, oye, Chiclayo, Perú, mundo entero, ¿cómo crees que te voy a abandonar? ¿Cómo crees que yo no te voy a rescatar? ¿Será posible que yo te abandone? Mi corazón, hay algo, ¿sabes? Yo les decía que en esta prédica yo me quebré. ¿Sabes por qué? Porque yo quise penetrar en ese pueblo idólatra, criminal, mentiroso, embustero, ladrón. Ahí me quise meter como parte de ese pueblo. Y cuando yo me sentía así,
tan dañado por el pecado, por el mal, por mis malas acciones, porque me metí en ese pueblo de Israel que había traicionado a Dios. Y cuando tú escuchabas, pero ¿cómo yo te voy a abandonar, Hugo? ¿Cómo yo no te voy a rescatar? Si mi corazón se conmueve, aquí me quebré. Y se remueven mis entrañas de amor por ti. Cuando escuchaba esa palabra de Dios, me quebré en plena predicación y lloré. Es que no pude resistir tanta misericordia y tanto amor de Dios frente a tanta infamia, deslealtad, traición, blasfemia a la palabra. Y los que somos seguidores de Dios, mucho más, porque también le hemos fallado a Dios. De una u otra manera, no hay peso de pecados que mi pecado es más pequeño que el tuyo. Todos le hemos fallado al Señor. En la balanza se inclina al mal. Pero la misericordia de Dios, cuando se pone la misericordia de Dios, te eleva y Dios se va abajo. Muere nuestro Dios para que tú te eleves. Esa es la balanza. Nosotros estamos abajo y Dios está arriba. Pero dice la palabra de Dios, Dios se rebajó para que tú estés en su gloria. Él paga todo. Eso es algo precioso y maravilloso. La palabra de Dios, después que dice el Señor, mi corazón se conmueve y se remueve mis entrañas, dice, no puedo dejarme llevar por mi indignación, pues yo soy Dios y no hombre. Yo soy el santo, dice el Señor, yo soy el santo que está en medio de ti y no me gusta destruir. Gloria a Dios. Versículo 9, capítulo 11 de Oseas. Qué poderosas palabras, hermanos. No, qué hermoso es este mensaje. Dice, ustedes seguirán a Yahvé, que rugirá como un león. Mi león de Judá, Jesús es el león de Judá. Dice, sí, rugirá, y sus hijos vendrán temblorosos desde el occidente. De Egipto acudirá como pájaros del país de Asur, como palomas, y haré que vuelvan a habitar sus casas. Esta es promesa de Dios, palabra de Yahvé, dice. Hermanos, ¿cómo no le vamos a seguir al Señor? Si Dios está hablando a un pueblo pagano, que ese pueblo pagano volverá a Él, que erigirá un monumento, que le hará un altar. ¿Y quién somos nosotros? Que nos jactamos de decir seguidores de Dios y nos salimos del camino de Dios por nuestra terquedad. Y a veces, verdaderamente, nosotros no merecemos esta salvación. Por eso es que Dios la regala. Hermanos, Isaías, en el capítulo 35, versículo 9, también nos dice, por este camino marcharán los rescatados. Mira el Señor, ¿cuál es el camino? Es Jesús. Jesús es el camino, pero ya nuestro Padre estaba hablando, por este camino marcharán los rescatados y por ahí regresarán los libertados por Yahvé nuestro Dios. ¿Tú sabes lo que sucede cuando vuelven los hijos de Dios? Con esto quiero ir terminando. Cuando vuelven los hijos de Dios a nuestro Dios. ¿Te acuerdas cuando Jesús pasaba y comienza a gritar el ciego? Cómo me encanta este pasaje, ¿no? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y mientras lo hacían callar, él gritaba más fuerte. Pero dice que cuando él más fuerte gritaba, Jesús, que iba caminando, se detuvo el Señor. O sea que en tu clamor haces que el Señor vuelva sus ojos a ti. Tráiganmelo, dice. ¿Tú sabes lo que pasa cuando tú vuelves a Dios? Escucha lo que dice Sofonías. Y esto guárdalo para toda tu vida. Que cuando tú vuelves al Señor arrepentido, Sofonías 3:17 nos explica en su palabra. Yahvé tu Dios está en medio de ti, el héroe que te salva. Él saltará de gozo al verte a ti y te renovará su amor. Por ti danzará y lanzará gritos de alegría, y como lo haces tú en el día de fiesta. Gloria a ti. Hermano, alguna vez hemos estado bailando así, que nadie nos ha parado, ¿no? Ni las madrugadas nos paraban para las fiestas, ¿no? Y nos gozábamos, dice el Señor, así con esa alegría y ese gozo que tú has tenido en ese momento. Dice el Señor, por ti danzará y lanzará gritos de alegría, como lo haces tú en el día de fiesta. Imagínate, si no, esta es una remembranza que hace el Señor de nuestra vida,
y de lo que es Dios y una similitud de lo que es tu vida y lo que hace Dios. Pero el danzar de Dios por ti es porque está glorificando a su Hijo Jesús. Cuando nuestro Padre danza, glorifica a su Hijo Jesús. ¿Por qué? Porque la misión de Jesús fue la salvación. Y los que se acogen a esa salvación, ¿no?, en obediencia y vuelven a Dios, pues Yahvé nuestro Dios se goza en su Hijo Jesús, se goza en un pueblo que verdaderamente lo ha abandonado. Hermano, este es el mensaje. Pudiéramos decir tantas cosas, pero este es el mensaje. Este es el tiempo. Unos hermanos, mis hermanos de Colombia, siempre nos comunicamos, me pedían un mensaje y me decían, hermano, un mensaje corto, escrito. Dice, ¿qué significa tomar el arado y el que voltea no es digno de mí? Hermanos, tomar el arado es la misión que Dios te da en esta vida. ¿Y qué pasa cuando tú volteas? ¿No? Los que hemos visto las yuntas en el campo, o sea, dos animales, dos bueyes y el arado, y cuando de repente se voltea, eso se tuerce. El Señor nos está dando un mensaje de que cuando Dios te da una misión, tu vida tiene que ser renovada. El arar la tierra es para sembrar y dar frutos en abundancia. Lo que quiere Dios de nuestra vida es que abras tu corazón a Dios, que abras tu corazón a la fe y a la esperanza. A la fe en creer en toda la palabra de Dios. Y a la esperanza es todo lo que tú esperas recibir de Dios. Todo. No solamente decir el cheque en blanco en vida eterna. Pero eso me van a dar cuando esté muerto. Momentito. Dice la palabra de Dios que los gozos serán desde esta vida. Y el atrevido de Pedro le pregunta a Jesús, ¿y qué ganaremos nosotros? ¿Cuál es el negocio? ¿Y sabe lo que le contesta Jesús? Aquel que haya dejado padre, madre, hijos y todo por mí, por el Evangelio, tendrá, dice, 100 veces más en esta tierra. Todo. O sea, lo que tú estás dejando, Dios te lo multiplicará. Si no, miremos en Job. Te multiplicará. Y dice, y de añadidura la vida eterna. O sea, tú eres bendecido aquí en esta tierra y eres bendecido. Es que Dios no te quiere a ti así como un tontito. A veces creen que la religión, ay, pobrecito, no es para los pobrecitos. No. Si no, miremos la palabra de Dios. Salomón, inmensamente rico. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando la inmensidad de la riqueza material, física, se manifiesta en nuestra vida, lo hacemos eso Dios. Primero lo hacemos esto y a Dios segundo. Y cuando lo hacemos Dios segundo, lo olvidamos. Y eso no es agradable a Dios. Pero cuando tú eres administrador de los bienes de Dios, es lo que más le agrada al Señor. Volvamos nuestros ojos a Dios. ¿Cuánto más nosotros quisiéramos estar ya en ese camino? Intentemos darle gracias a Dios. Solo cierra tus ojos. Y regálale ese silencio a Dios. Muéstrale tu corazón a Dios. Muéstrale cómo has venido hoy en esta tarde, en este atardecer. Muéstrale a Dios, pero confía en lo que tú le estás mostrando y confía que Dios lo está mirando. Ahora que tú se lo muestras, entrégaselo a Dios. Dile, papá, papito Yahvé, no puedo con esto. Intenté todo. Díselo. Y confía que Él te está escuchando.
por el nombre santo de su Hijo Jesús. ¿Cuántas veces has caído? ¿Cuántas veces le has fallado? Eso ni siquiera lo mira Dios. Lo que quiere el Señor es lo que nos hablaba en esta hora. Porque hay un pueblo que ha escuchado y ha vuelto a Él. Un pueblo que no le conocía. Como dijo Job, yo solo te conocía de oídas, pero hoy mis ojos han contemplado la belleza de Dios. El contemplar la belleza de Dios es que desde el corazón está reconociendo cuánta misericordia hay en la mirada de Dios. Cuánto tú tienes que entregar y cuánto Dios tiene que recibir y cuánto Dios tiene que devolverte. Quizás nosotros le entregamos tristezas, penurias, pecados a Dios, pero Él nos devuelve gracia y bendición. Nos devuelve sanación y liberación y nos regala todo este espacio de amor. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por este momento. Dale gracias a Dios por ese momento en que tú entraste en ese pueblo pagano y Él, Dios mismo, te vio inmerso en contradicción contra lo que es su palabra, porque te alejaste de Dios, porque quizás blasfemaste de Dios, porque quizás desobedeciste y le traicionaste al Señor. Pero Dios dice, pero ¿cómo voy a abandonarte, Álvaro? ¿Pero cómo voy a dejarte, Yanina? Blanca, tú que me has pedido, yo te lo concedo porque has creído. Si hay tantas cosas que tú le estás pidiendo al Señor y tantas veces que tú le has dicho, Señor, ya no puedo más. Ahí está la mano del poderoso. Ahí está el Señor. Confía que lo que tú le estás entregando, Él te lo está recibiendo. Confía en que lo que tú le estás pidiendo, Él te lo está concediendo. Porque esa fue su promesa de hoy día. Verdaderamente, esa fue la promesa de Dios. Esa bendición. No le presiones a Dios. Porque dice la palabra que Él está saltando de gozo, porque tú has vuelto a Él. Él está danzando y gritando de alegría. Por ti danzará y lanzará gritos de alegría, dice su palabra. Solo abrázate a su fidelidad y confía que lo que le has pedido en esta tarde, el Señor te ha escuchado y tú lo estás recibiendo. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por esos momentos difíciles. Dice el Señor, hay una persona que le está hablando el Señor y le dice, porque yo he recibido tus lágrimas, tu llanto y tu dolor, pero yo estaba ahí. Es que el Señor lo sabe todo. Dale gracias a Dios. Dios Padre misericordioso, hoy te pido, Señor, por todos mis hermanos que están en estas redes sociales. Te pido, Señor, que entres en sus hogares y que en sus súplicas acojas, mi Señor, ese dolor, esa necesidad. Sana y libera, Señor, a estas familias. Y que estas redes sociales, mi Señor, se extiendan, que se compartan, Señor, para que puedan conocerte. Que no eres un Dios que viene a juzgar, sino un Dios que viene a salvar, a liberar. Un Dios que viene a rescatar.
al que está en las profundidades. Qué bueno eres, Dios. Qué bueno eres, papá. Como dice la canción, qué bueno es saber que tengo un papá y es Dios. Y Él me ama. Siempre me ha amado y siempre me amará. Gracias, Señor. Que todo esto sea para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos de esta comunidad, soldados de Cristo. Gloria a Dios.